Es un gran gusto poder saludarlos nuevamente en nuestra reunión entre semana. Hoy continuamos con esta serie de clases, promesas de previsión, y nuestro mensaje hoy se llama Perdonaré sus maldades. Hoy hay algunos puntos muy interesantes en este mensaje y me gustaría que pongas mucha atención, particularmente desde el inicio, desde el punto número 1. Y bueno, comenzamos con nuestro mensaje de esta noche. Acompáñame a orar. Es un verdadero privilegio, un verdadero honor, Padre, presentarnos delante de su presencia. Usted es perfecto. Usted hizo todas las obras perfectas. Usted es justo, es fiel. Y nosotros, Señor, somos tan imperfectos, nos equivocamos. Y usted, a través de su misericordia, de su gracia, constantemente vive transformándonos, perdonándonos, cuando tenemos un corazón de arrepentimiento. Gracias por no recordar esa vida llena de pecado. Gracias por olvidarlo y darnos la oportunidad de renovarnos en cada instante. Le oro, Señor, por la iglesia en Costa Rica, pidiéndole que la bendiga grandemente. Y de la misma manera, Señor, quiero orar pidiéndole que bendiga a Ucrania, Señor, y que los colme de paz, que detenga esta guerra. Detenga, Señor, ponga sus manos alrededor de esta nación y líbrelos de todo lo que están padeciendo. Tome control, Señor, de este mensaje. Utilice mi vida, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos de lleno en nuestro mensaje de este día. Vamos a recordar lo que es previsión. Hay dos significados. Es un término que procede del latín preavisio y que refiere a la acción y efecto de prever. Conjeturar lo que va a suceder a través de la interpretación de indicios o señales, ver con anticipación, preparar medios para futuras contingencias. Y luego está estas otras esas dos definiciones del diccionario español que dice acción y efecto de prever, acción de disponer lo conveniente para atender a contingencias o necesidades previsibles. Hoy veremos 3 puntos. El punto número 1, lo inviable de perdonar a Dios, lo inviable de no perdonar a los demás, y el tercer punto, nunca me acordaré de sus pecados. Entonces, comenzamos en el primer punto. El primer punto dice lo inviable de perdonar a Dios. Puede sonar que algunos no entiendan esta palabra inviable, pero aquí está el significado. Dice que inviable es que no puede ocurrir o ser realizado. En otras palabras, no puede ocurrir que nosotros tengamos que perdonar a Dios. Esto es inviable. Eso es algo que no procede. Es cuando se hace un proyecto de inversión y se hacen todos los análisis. Vamos a suponer que se va a levantar un edificio en una parte de la ciudad y resulta que entonces el terreno es débil. Al construir algo grande se puede hundir esa construcción. Por lo tanto, se dice que es inviable que se pueda hacer ese proyecto. Entonces, no puede ocurrir que nosotros perdonemos a Dios. Y este punto es bien interesante. Bien interesante. Yo creo que no lo he tratado yo personalmente en ninguna otra prédica. Pienso en todos los años que llevo como ministro, no creo que yo haya tratado algo así. Pero hoy lo veremos y nos ayudará muchísimo. Entonces, veamos aquí algunas Escrituras. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Y luego en Mateo 5:48 dice, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que todo lo que Dios ha hecho es perfecto, sus obras son perfectas, su creación es perfecta. Él puso al ser humano y aún con su naturaleza pecaminosa y que puede fallar, Dios lo creó. Pero algo nos está diciendo aquí la Biblia. Dice que Dios, sus caminos, sus leyes, sus mandamientos, todos son perfectos. Y ahora habla de sus cualidades. Dice que Él es fiel. El ser humano tiende a ser infiel. Él es recto, justo y perfecto. ¿Sabes? Perfecto es que no tiene fallas. Dios no tiene fallas.
Y luego, en 1 de Pedro 2:21 al 23, dice, para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en sus labios. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Entonces aquí también nos está hablando de Cristo. Dice que él no cometió ningún pecado. Entonces tratemos de entender esto. Cristo, Dios mismo, viniendo en figura de un ser humano, la Biblia nos dice que él no cometió ningún pecado. Va de acuerdo a lo que dicen las otras escrituras de que Dios es perfecto. Pero cuando hablamos que es inviable perdonar a Dios, vamos a entender muy bien este punto. Hay personas que les ocurre algo en la vida y se vuelven odiosos contra Dios, comienzan a odiar a Dios, comienzan a echarle la culpa a Dios por lo que les ha pasado. Alguien pierde a un ser querido y le echa la culpa a Dios de por qué Dios les quitó a ese ser querido, de por qué Dios no respondió a sus oraciones, que por qué algo falló en sus vidas y comienzan a echarle la culpa a Dios. Y hay personas que se han quedado en ese punto inviable en sus vidas. Porque Dios siendo perfecto, Dios no tiene nada de qué venir a pedirle perdón al ser humano. Y tampoco las personas pueden estar buscando, entonces, hasta que yo perdone a Dios voy a estar en paz con Él. Es inviable porque Dios no comete pecados. Por lo tanto, si no comete pecados, ¿qué tendríamos que perdonarle a Él? ¿Hay algo en tu corazón que sientas que le has echado la culpa a Dios? ¿Hay algo que te tiene empantanado en tu vida espiritual pensando es que Dios hizo esto, me hizo esto? Y yo quiero decirte, Dios no te debe nada. Dios no le debe nada al ser humano. Es terrible estar en esa posición de echarle la culpa a Dios. Así que aprendamos esta noche de ese Dios misericordioso, ese Dios lleno de gracia, ese Dios perfecto. Aprendamos esta noche que estaremos en una calle sin salida cuando nuestros corazones se pongan a pelear con Dios. ¿Cuántas personas viven de esa manera? Algunos desde niños, otros durante el transcurso de su vida viven de esa manera. No tienen una relación con Dios, no entregan sus vidas a Cristo porque creen que Dios les debe algo y ellos creen que hasta que Dios no les pida perdón o hasta que ellos no perdonen a Dios. Así que es inviable que perdonemos a Dios. Hay otra cosa que es inviable y lo vamos a ver en el segundo punto. Lo inviable de no perdonar a los demás. Otra vez volvemos a recordar el significado que no puede ocurrir o ser realizado. Eso es inviable. Entonces, aquí hablamos que posiblemente en la realidad se dé que no perdonemos a quien nos ha hecho daño. Pero espiritualmente, delante de Dios, esto es inviable. Dios no deja pasar esto por alto. A lo largo de la vida somos heridos por las circunstancias, por las cosas que experimentamos en la vida, pero particularmente somos heridos por las demás personas. Porque nos abandonaron, porque no nos cuidaron, porque nos atacaron, porque o nos atacan o nos hieren o lo que suceda. Y hay tantas heridas en el ser humano que a veces nos puede costar perdonar a otra persona. De hecho, tenemos que profundizar en este punto en nuestros corazones para poder entender que delante de la presencia de Dios es inviable no perdonar a las demás personas. Dios nos llama a perdonar a las demás personas. No podemos nosotros decir, tengo que perdonar a Dios, pero tampoco podemos decir, no quiero perdonar a estas personas. Lo podríamos decir, pero delante de la presencia de Dios es algo inviable, no aceptable, no realizable. Dice aquí Marcos 11:26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Efesios 1:7, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las
a las riquezas de gracia. Entonces aquí hay dos palabras, hay redención y perdón. Y en Marcos 11:26 dice que si no perdonamos, tampoco Dios perdonará nuestras ofensas. Y estas dos escrituras ayudarán a desarrollar este punto número 2, que es inviable no perdonar a las demás personas. Dice que si nosotros no perdonamos, no seremos perdonados. Y esto recuerda la historia que contó Jesucristo acerca de un hombre que le debía muchísimo, muchísimo a un rey. Y ese hombre había sido detenido para ser vendido como esclavo junto con su familia, porque ya no podía pagar todo lo que debía. Entonces habló con el rey y le dijo que lo perdonara porque no tenía cómo pagar. El rey se llenó de compasión y lo perdonó. Pero este hombre al salir se encontró con uno que le debía. Y obviamente le debía mucho menos de lo que él le debía al rey. Entonces, cuando se encontró a esa persona que le debía, fue alguien que no actuó de la misma manera, sino actuó sin clemencia, sin misericordia, con su deudor. Y luego las personas que rodeaban al rey le contaron todo lo que había pasado y el rey volvió a traer a este hombre para llevarlo a juicio y condenarlo porque él no actuó de la misma manera. Entonces, Dios nos llama a perdonar a las personas. Creo que algunas veces es difícil poder hacerlo, especialmente cuando eres lastimado, heridas fuertes en la vida. Es difícil, a veces sentimos que no podemos perdonar a alguna persona. No sé si te ha pasado, pero es sumamente difícil poder decir, es fácil perdonar a esta persona que me hizo ese daño y la magnitud del daño que te han hecho posiblemente es muy grande. Posiblemente hasta ahorita que lo estoy diciendo estás pensando, es que no puedo pasar por alto, es que no puedo perdonar, no puedo olvidar. Y también eso me recuerda algo muy importante, perdonar no es olvidar, porque si perdonas algo, no lo olvidaste, sino sencillamente lo trataste en tu mente. Algunas veces nos equivocamos con esto, usted perdone y ya lo olvida, no, no es cierto. No es cierto, el perdonar es una decisión profunda en el corazón, pero no significa que ya se olvidó. Eso va a quedar ahí permanente. Entonces, posiblemente con el tiempo lo vas a olvidar, pero no significa perdonar es olvidar. Es una decisión de olvidar la ofensa, sí, pero no es que se olvidó la ofensa. Entendamos muy bien esto. Cuando perdono a los demás, también estoy decidiendo que voy a tratar de olvidar esa ofensa, pero no significa que la olvide. Es un poco enredado, pero tiene sentido. Con el tiempo, hasta ni nos acordaremos de lo que pasó, pero significa que tomamos la decisión de dejar esto por un lado. Pero mira, la segunda escritura nos hablaba de ser redimidos y perdonados. Es que a veces se nos olvida quiénes somos nosotros. Y aquí es donde hay una gran ventaja como cristianos, una gran ventaja para poder tratar nuestros corazones en la oportunidad de perdonar a los demás. ¿Cuál es esa ventaja? De que nosotros fuimos redimidos y perdonados por Cristo. Nos presentamos delante de Dios con toda la maldad, con todo el pecado que Él estaba viendo en nuestras vidas. Nos arrepentimos y Dios nos redimió y nos perdonó a través del sacrificio de Cristo Jesús. El problema cuando ya no perdonamos a los demás es porque ya no recordamos todo lo que Dios nos ha perdonado. A veces pensamos que es más grande el pecado de los demás que nuestro propio pecado. Pero si recordáramos el día que fuimos perdonados y la magnitud de lo que eso significa delante de Dios, somos como ese hombre que se presenta delante del rey y le pedimos perdón y nos perdonó muchísimo. Y de repente viene alguien que nos hace una maldad real, digámoslo de esa forma, pero estamos viendo más la maldad de esa persona que nuestra propia maldad delante de Dios. Entonces, algo que nos puede ayudar a perdonar cuando nos hacen daño es recordar que nuestro pecado era mucho mayor, mucho más grande que cualquier cosa que alguien nos pudiera haber hecho o que nos haga. Y eso nos podrá ayudar a entender
que lo que los otros nos deben es menos de lo que nosotros debíamos. ¿Tiene sentido esto? Espero que sí. Espero que lo estés reflexionando, porque ningún pecado de otras personas es más grande que tu propio pecado delante de Dios y tú fuiste perdonado. Pero aquí es donde tenemos los cristianos una gran ventaja que no tienen los inconversos. Porque el inconverso no logra tener la magnitud de su propio pecado. Entonces, toda la vida va a estar pensando, todos me ofendieron, no debo perdonar a nadie, ¿por qué los voy a perdonar? Y esa es la conducta. Por eso es importante ser cristianos, mantenernos en la vida cristiana. Aunque en algún momento nos cueste tratar nuestros corazones y el perdonar a otras personas, siendo cristianos y recordando de dónde salimos y todo lo que Dios nos perdonó, Dios transformará nuestros corazones. Tal vez alguien nos ha hecho un daño tan grande, de manera quizás a veces no pensada, pero también alguien te pudo haber hecho daño y me pudo haber hecho daño de una manera intencional, premeditado, pensado. Pero Dios puede transformarnos para que un día no veamos a esas personas con esa magnitud de daño que nos han hecho, sino los veamos de acuerdo a esas personas perdonados, redimidos a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. El tercer punto: nunca me acordaré de sus pecados. Ojalá que pudiéramos nosotros tener este corazón, el corazón de Dios. Ojalá que pudiéramos. Pero esa es la idea cuando nos dice que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Así es el deseo de Dios, que nosotros también pensemos. Pero ahora nos vamos a enfocar. Número uno, en que nosotros no tenemos nada que perdonar a Dios. No podemos, es inviable. Que delante de Dios espiritualmente es inviable que no perdonemos a los otros. Es inaceptable por Dios. Pero ahora vamos a ir al punto central de este mensaje, en donde Dios está diciendo: nunca me acordaré de sus pecados, como recordando esa promesa de previsión, esa promesa que se hace efectiva a través de este tercer punto. Para eso vamos a leer donde está Hebreos 8, versículo 12. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esta escritura es una escritura que se pudo haber hecho realidad en nuestras vidas, que se hace realidad hoy en día y que se seguirá haciendo realidad el día de mañana. Dios está diciendo: perdonaré sus maldades. Ese es el deseo de Dios con la humanidad. Hoy mismo, la persona alejada de Dios, con los pecados más horrendos, Dios desea perdonar esas maldades. Nosotros somos cristianos y no significa que seamos perfectos. Hoy mismo podemos estar ofendiendo a Dios y Dios tiene el deseo de perdonar nuestras maldades. Pero mira algo importante: no estamos libres de fallar mañana, pasado mañana, la siguiente semana, el siguiente mes o durante los próximos años. Y el deseo de Dios es perdonar nuestras maldades. Esta es una promesa. No significa con esto que entonces intencionalmente vamos a ir a pecar, vamos a ir a buscar tener una vida desenfrenada, porque de Dios nadie se puede burlar. Pero significa que seguimos nosotros siendo personas imperfectas, que nos equivocamos delante de la presencia de Dios. Dice: nunca me acordaré de sus pecados. Qué fabuloso, qué impresionante y qué ejemplar Dios, que perdonará nuestras maldades, pero nunca se acordará de nuestros pecados. ¿Te puedes imaginar esto? Que Dios olvida. A veces somos más nosotros. Bueno, aquí entra en juego varias cosas. Una, que tenemos que arrepentirnos sinceramente, con un gran deseo de olvidar, de dejar a un lado lo que cometemos como pecado que ofende a Dios. Porque el que se arrepiente a medias, no ha borrado sus pecados delante de Dios. No es que Dios ya no se va a recordar, es que ahí siguen presentes. Pero si hemos tenido el proceso de arrepentimiento profundo, ¿qué es lo que va a significar? Que dice que Dios nunca se acordará de nuestros pecados. Somos más nosotros que a veces seguimos recordando y pensando que Dios no nos ha perdonado. Sintámonos perdonados cuando nos arrepentimos. Cada semana tenemos la oportunidad de poder tomar en cuenta lo que no ha estado bien, arrepentirnos y presentarnos a tomar la Santa Cena el día domingo con un corazón tratado delante de la presencia de Dios.
Fíjate que en los matrimonios, por ejemplo, este es un buen ejemplo. Cuando hay un problema matrimonial y, y se reconoce que hubo el actuar mal de uno de los dos o de los dos, y hay un deseo de arrepentimiento y los dos se perdonan, eso debe quedar en el pasado, aunque mañana nuevamente se vuelva a cometer el mismo pecado. Imagínate, porque si no se trata eso con profundidad, entonces el pecado que no se trató más el que viene se va sumando y se va sumando y eso se vuelve algo más grande. Pero cada pecado que se trata se deja en el pasado. Así es Dios. Dios perdona nuestras maldades, pero nunca se vuelve a acordar de nuestros pecados. Es como volver a comenzar. Ayer y hoy Dios nos perdonó y ya nos está recordando de esos pecados de los cuales nos pudimos haber arrepentido. Pero también mañana nos va a perdonar y la promesa es que no se va a recordar de esos pecados. Por eso esta promesa que Dios perdonará nuestras maldades y nunca más se recordará de los pecados de los cuales nos arrepentimos. Veremos algunas conclusiones en donde vemos que Dios es perfecto, nunca peca. Es ilógico, por lo tanto, que tengamos que perdonarlo. Es inviable que no perdonemos a los demás porque no seremos perdonados. La promesa es que Dios seguirá perdonándonos. Una promesa todavía más profunda, que Él no recordará nuestros pecados. Si nosotros recordamos esa vida pecaminosa que tuvimos antes, es para valorar la enorme gracia de Dios. Es para valorar que lo que nosotros éramos y lo que nosotros hicimos era mucho más grande delante de la presencia de Dios que lo que alguien más nos haga. Para ser perdonados se derramó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es más valioso que cualquier cosa que pueda haber en este mundo. Entonces, la promesa de Dios está aquí. Una promesa de previsión. Una promesa para hoy, para mañana y el resto de nuestras vidas, en donde Dios dice: perdonaré sus maldades. Y todavía algo más profundo: no se recordará de las cosas que nos perdone. Así que te animo para que te acerques a Dios con arrepentimiento. Aquí pueden haber algunas cosas que quiero pedirte que trates muy profundamente en tu corazón. ¿Alguna vez te has peleado con Dios? Quiero decirte, Dios no ha hecho nada injusto en contra de tu vida. Dios no ha cometido ningún pecado. ¿No has perdonado a alguien? Yo quiero decirte, quizás has dejado de ver tu propia vida delante de Dios y estás pensando que lo que te haga cualquier persona es mucho más grande de lo que realmente tú eras delante de la presencia de Dios. Y quizás de lo que a veces puedes ser cuando pecas. Y quizás puede ser peor cuando no te arrepientes. Y no te olvides que eres el Hijo amado de Dios. Con esa determinación de Dios, de su gracia y su misericordia, hoy, ayer, mañana y siempre, de perdonar tus maldades y mis maldades. Feliz noche.